Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos este 10 de mayo, ¿verdad? Del 2022. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes estos estudios bíblicos. Quiero empezar orando por las madres, que Dios verdaderamente por medio de las madres nos da el privilegio de la vida, ¿no? En la mera verdad, es algo maravilloso. En el 2011 compartí un estudio y está disponible acerca del Día de las Madres, en una célula que teníamos en una casa. Pero decía yo, ¿qué pasaje escojo? ¿De dónde hablo, no? No voy a hablar ahora para el Día de las Madres. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Efesios. Pero el Señor me mandó hasta Génesis, al origen de la creación, al origen del hombre y la mujer, el propósito para el cual Dios hizo a la mujer. Dice el Señor, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y esa palabra solo no habla de que esté solitario, solito, sin alguna compañera, ¿verdad? Pero es más profunda en su idioma original. Esa palabra es no es bueno que esté solo. Habla como las ramas de un árbol. Va con el sentido ese, que es como las ramas de un árbol. Y si nos ponemos a pensar, un árbol echa una rama y esa ramita les brotan más ramas y más ramas y más ramas. Entonces verdaderamente el sentido que Dios dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, es que no es bueno que el hombre sea el único, ¿verdad? Que Adán fuera el único ser humano sobre la tierra, sino que hizo a la mujer con el propósito de que se fructificara la humanidad y se reproduciera. Y gracias a la madre, gracias a Eva, gracias a todas las madrecitas, aquí estamos, ¿verdad? Dando lata en este mundo. Nos reproducimos, nacemos y verdaderamente gracias. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por las madres, Señor, en este día. Te damos las gracias, Señor, por la bendición, Señor, de el derecho de vivir, Señor, que nos has dado por medio de nuestras madres, bendito Dios. Verdaderamente tú eres grande, tú eres maravilloso, Padre. Gracias, infinitas gracias, Padre. Bendice a todas las madres que hay, Señor, en el mundo, Señor. Sé con ellas, Padre Santo. Sé que a veces hay madres verdaderamente injustas, pero hay madres que son muy buenas, Señor, cariñosas, son muy nobles, Padre. Y te damos las gracias por todas las madres por igual, bendito Dios, porque de una manera o de otra tú las has usado para que la vida, Señor, la vida que tú le diste a Adán, Señor, siga, Señor, siéndose manifiesta, Señor, en este mundo, bendito Dios, porque así es el designio de tu voluntad, Padre. Gracias, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ok, continuamos con nuestro estudio en el libro de Efesios. Llegamos al versículo 15, pero en el versículo anterior Pablo nos dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Aquí habla de la redención
de la posición adquirida, ¿verdad? Hasta la redención, o sea, hasta que seamos redimidos. Ya fuimos redimidos por medio de la sangre de Cristo, del príncipe de este mundo, o del sistema de este mundo. Sí, pero está por darse, ¿verdad? De adquirir la posición, dice. La redención de la posición adquirida para alabanza de su nombre. Hasta que tomemos verdaderamente posesión de la vida que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? De la vida después de la muerte, de esa vida gloriosa, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a imagen y semejanza de Dios nuevamente, como Dios lo predestinó desde el principio. Nosotros hemos sido sellados ya con el Espíritu Santo, las personas que hemos creído en el Evangelio, los que hemos reconocido nuestra vida de pecado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Verdaderamente ya somos sellados por el Espíritu Santo hasta que recibamos la herencia de la posesión adquirida que Cristo ya nos dio. Cristo ya venció el mundo, Cristo ya venció a Satanás, Cristo ya derrotó el imperio de la muerte. Aunque todavía lo vemos triunfando, aunque todavía nos vamos a ir a la tumba si el Señor no viene, pero ese imperio ya fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces, aquí nos está recordando eso el apóstol Pablo. Y luego dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Por qué causa? Por la esperanza de la que tenemos en esa vida venidera en Cristo Jesús, ¿no? Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el apóstol Pablo que ha escuchado de la fe de la gente de la iglesia ahí en Éfeso y ya ha escuchado de su amor para con los santos. Dice que no cesa de dar gracias a Dios por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Dice Jesucristo, cuando ya está en el aposento alto, les dice a sus discípulos, les conviene a la verdad que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. En verdad, es que el Espíritu Santo tomará de lo de Él y nos lo hará saber. Y verdaderamente, por medio del Espíritu Santo es que Dios nos da el conocimiento y la revelación de Él, de quién es Jesucristo, quién es Dios y de la esperanza verdadera de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo manda en la gran comisión a ir por todo el mundo y a ser discípulos por todas las naciones, a ser discípulos no de alguna religión, sí, sino a ser discípulos de Cristo. Jesucristo es el que nos guía, Jesucristo es el que nos enseña, Jesucristo por medio de su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Esa es una de las funciones o de los ministerios que tiene el Espíritu Santo en este mundo, de guiarnos a toda verdad.
Por medio del Espíritu Santo podemos entender, es que llegamos verdaderamente a comprender y entender el Evangelio y venimos verdaderamente a estar en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿verdad? Y aquí está diciendo Pablo que él no cesa de pedirle en oraciones a Dios para que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Dios, de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es esa esperanza a la cual Él nos ha llamado? La esperanza de la vida eterna, la esperanza de una vida mejor, una vida venidera, donde Dios mismo, dice la Escritura, cuando Dios ya haga cielos nuevos y tierra nueva, que no tendremos necesidad de sol, porque Dios mismo iluminará todas las cosas y ahí no habrá más noche, no habrá más tiempo, no habrá más llanto, ni más dolor, ni enfermedades, nada habrá cuando Dios restaure todas las cosas. ¿Por qué? Porque todavía en el milenio de Jesucristo vamos a estar aquí, bueno, los que si enfrentamos la muerte antes de que Él venga, vamos a resucitar de los muertos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo ya va a estar glorificado cuando vengan, cuando entremos a reinar con Él por 1000 años en su reino milenal. Pero todas las personas que queden de la gran tribulación, porque muchas personas van a atravesar la gran tribulación y van a entrar al milenio de Jesús, no van a enfrentar la muerte, pero la muerte aún no será quitada de este mundo. Todavía cuando Jesucristo reine en este mundo va a haber personas que van a morir, pero la vida del ser humano va a ser de vuelta alargada como a la vida que vivía Adán y Eva, que pasaban los 900 años. Va a restaurar a ese tiempo, a esa edad. Es posible que personas que pasen la tribulación y entren al milenio de Jesucristo, es posible que si iban a vivir 120 años, quizás le lleguen a los 300, 400, 500 años o más, ¿verdad? Cuando Jesucristo reine en este mundo. Pero de que va a estar la muerte todavía. La esperanza que habla aquí dice que nuestros ojos sean alumbrados, para que sea alumbrado nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? No solamente la vida en el milenio de Jesucristo, pero la vida ya después del milenio de Jesucristo, esa vida gloriosa cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva y entremos ya al rango de la eternidad con Dios, donde la muerte será quitada ya para siempre. La muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego juntamente con Satanás y sus ángeles y juntamente con toda persona verdaderamente que rehúsa creer en Jesucristo, que rehúsa creer en Dios, que rehúsa verdaderamente arrepentirse de su vida de pecado. Va a ser triste, la mera verdad. A nadie se le desea eso, ni a nuestros peores enemigos debemos de decirles que se vayan al infierno, ¿verdad? Y mucha gente sí lo hace. Cuando alguien nos hace enojar bastante, los manda uno allá, les dice vete al infierno. Y la mera verdad no es un lugar placentero, no es un lugar que se le desee a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por toda la humanidad. Y la mera verdad, toda la persona que termina en la condenación eterna, en el lago de fuego, va a ser porque no quiso el perdón de pecados que Dios ya nos dio. Sí, Dios ya dio
una salvación, ya nos dio un camino para que seamos salvos de la condenación eterna. Pero la esperanza esta de la que habla aquí, a la que fuimos llamados, es esa esperanza donde ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más enfermedades, ni dolor. No vamos a envejecer. Quizás la edad del ser humano nos mantengamos como entre los 30 años, 33 años, quizás. Me imagino que nuestro Señor Jesucristo no ha envejecido. No creo que tenga necesidad de ir a una clínica donde le hagan cirugía plástica para rejuvenecerlo. Me imagino que él está todavía en como se miraba cuando él tenía sus 33 años, cuando fue crucificado. Y creo que Dios no hizo a Adán un niño, un baby. Creo que ya lo hizo un hombre maduro, quizás en sus 30 años, porque creo que ya a los 30 años es cuando tenemos nuestro cerebro ya más funcionando, más más prudente, ¿no? Todavía cuando tenemos nuestros 20 y tantos años, todavía nos arrastramos por tantas cosas. Nuestra mente no pensamos claramente, sentimos que ya creemos de todas las cosas, las conocemos. Pero creo que la edad más madura, así de madurez verdaderamente de las personas, es como entre los 28 a 30 años de edad. Pero bueno, esa es la promesa, esa es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, a esa vida venidera. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Voy a ver si puedo mirar esta palabra supereminente si lo vamos a buscar bien rapidito. Me llamó la atención ayer y otra vez nos la topamos aquí. Esta es la concordancia Strong. A ver si voy a tener que ponerme mis binoculares. Tiene que estar. Sufrido, bueno, ya estamos super eminente. Ojalá esté suplicar. Ay, no va a estar. Supremo. Sí está, supereminente 52:35 en el griego. 52:35. Les recomiendo la concordancia, esta 52:35. Sí, 35. Supereminente 52. Sí. $52.35. $52.35. Hupérbalo. Lanzar más allá de la marca usual. Sobrepasar. Solo. Supereminente. Eminente. Exceder. Abundante.
superabundante, supereminente. Sobrepasar. Ok, lanzar más allá de la marca usual. A ver. Come on, ponte acá. ¿Dónde vas? Pasar más allá de la marca actual, supereminente. Igual la supereminente grandeza de su poder para todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Quizás va con el sentido de que supereminente dice que lanzar más allá del blanco, ¿verdad? Como si tira uno una flecha a un blanco, lo tiras aún todavía más allá de eso, ¿no? O sea, es mucho más abundante. Es como, pues, si lo podemos a pensar en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios sería que en su misericordia de Dios nos diera un poquito más de años de vida, ¿no? Sería Dios misericordioso si vamos a vivir 80 años o 70 y que Dios extendiera su misericordia. Señor, extiende tu misericordia, y dije, ok, vas a vivir 120 años. Pero supereminente, en ese sentido, supereminente es que no solamente vas a vivir 120 años, sino que nos va a dar y nos ha dado la vida eterna. Sí, en Él. Es más allá de lo que nosotros llegamos a considerar. Es la abundancia, verdaderamente la abundancia de su grandeza, de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sí, dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, no solamente nos amó y nos considera y nos da un poquito más de vida, sino que su amor, su supereminente grandeza, su poder, fue más allá de rescatarnos del imperio de la muerte. Dios mismo vino y enfrentó la muerte para poder vencerla, para poder verdaderamente extender eminentemente su grandeza de su poder, su gracia, su misericordia. No la podemos, creo que me quedé cortito, no podemos entenderla en una totalidad esa palabra de acuerdo al sentido que declara aquí. Sí, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo pondremos de esta manera. No tiene final. No tiene final, no tiene una distancia de que el poder de Dios en su grandeza, en su misericordia para con la humanidad, dijeras que tiene un límite. Va más allá de donde nosotros nos imaginemos. Su poder, su grandeza, su misericordia, su fuerza, la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Sí? No solamente que nos perdonó nuestros pecados, sino que aún nos rescató verdaderamente del sepulcro, de la tumba. O sea, es algo más allá que en nuestra humanidad. No, aunque lo comprendamos, nuestro entendimiento sobre este asunto de la supereminente grandeza del poder de Dios está demasiado limitado, la verdad. No la podemos, si fuéramos carros de esos de los 80s y de los 70s, no la podemos carburar, la verdad, hablando así en términos mecánicos.
la supereminente grandeza de su poder. Va más allá, no tiene límites, no tiene ningún límite, ninguna barrera al poder de Dios. Hasta tal grado que no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que en Cristo Jesús ya nos ha dado la vida eterna. Un día todo ser humano se va a levantar de la tumba. Y la mera verdad, comprender en una totalidad esa grandeza del poder de Dios no nos cabe. Por eso muchas veces esa misma magnitud o esa grandeza de Dios, muchas veces no la comprendemos y terminamos abrazando más bien ritos y costumbres y tradiciones religiosas que esas verdades absolutas que no hay capacidad en la mente humana para comprender en una totalidad el misterio de la grandeza del poder de Dios y del misterio de Dios sobre la vida misma. No podemos. La mera verdad, me siento incapaz de poder entender y comprender la capacidad del poder de Dios, porque no tiene fin. Nosotros podemos llegar a decir, ok, Dios es tan poderoso que Él sostiene todas las estrellas del universo en su lugar, ¿verdad? Pero, ¿qué hay más allá del universo? ¿Sí? ¿Qué hay más allá del universo de lo que nosotros nos imaginamos? Quizás nos pongamos a pensar que el universo tiene un lugar definido, como el borde de la mesa aquí, hasta aquí termina. ¿Qué hay más allá del universo que nosotros nos imaginamos solamente? Porque no lo conocemos. Imagínense el poder o la supereminente grandeza de su poder, de Dios, que si el universo no tiene fin, Dios lo conoce. Dios lo conoce y conoce cada cosa que hay en él. Que no conozca nuestras vidas y cada cosa que hay en nuestras vidas es una cosa verdaderamente absurda, pensar que quizás conozca mi vida, pero la vida de mi vecino no. Si todas las cosas, de acuerdo a la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Imagínense, vamos a ponernos a pensar. Pensemos en un ser querido que hace 10 años ya murió, o más tiempo. Si pudiéramos verlo, cómo está hoy en día en esa tumba, en ese sepulcro, quizás haya huesos todavía, quizás ya es totalmente polvo todo lo que está ahí. En Tlayacapan, Morelos, hay unas iglesias que tienen momias adentro. Hay unos cuartos y tienen momias ahí. Y la gente rica antes pagaban porque los sepultaran en la iglesia, porque pensaban que ahí, aunque murieran en sus pecados, quizás ahí sí el Señor los iba a levantar, porque estaban en una iglesia, en un templo. Creo que es con el fin de que lo hacían, cuando verdaderamente estaban, ¿cómo se dice? Contaminando el lugar, ¿no? Contaminando la iglesia con esos cuerpos de muertos ahí adentro. Y lo hay. Esas momias están secas, se puede mirar su piel seca en su cara, están completas. Nos cabe la idea verdaderamente que Dios va a revivir cada célula de esa persona y le va a volver a dar vida. Como que no, estamos limitados. La palabra esta supereminente grandeza de su poder
Esa palabra supereminente va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de lo que comprendemos. No nos cabe verdaderamente en la idea, ni siquiera imaginarnos la grandeza del poder de Dios. Ahora, pensando en esas momias, pero si nos vamos al cuerpo de Adán y de Eva, ¿será posible que Dios encuentre cada partícula del polvo del cuerpo de Adán para darle vida? A mí, ¿será posible que Dios encuentre cada partícula del polvo de Adán y de Eva para darles vida? O quizás ellos no van a resucitar de los muertos porque es algo imposible para Dios que los levante de los muertos. Pues esa palabra supereminente va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de lo que nosotros nos imaginamos, la potencia del poder de Dios y su grandeza, y también de su misericordia. Dios es supereminente, misericordioso, grande en misericordia, y va más allá de grande, va hasta lo infinito. La verdad no lo podemos comprender, y mejor me voy para adelante porque me va a estar saliendo humo de la cabeza si sigo queriendo comprender y entender esta cosa en una totalidad. ¿Verdad? Es maravillosa la palabra del Señor. Jorge, bendiciones. Sí, para siempre. Dando testimonio en nuestra casa y fuera de casa debemos reflejar la luz de Cristo. Amén. Eminente que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo eminente. También gloria a su nombre. Todo el soplo en Adán fue su espíritu de vida. Gloria a Dios. Amén. Sí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Voy a leerlo de arriba para que tenga sentido. Que lo comenzamos. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su grandeza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sí, aquí habla de la posición que tiene Jesucristo, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Jesucristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Él es la cabeza de la iglesia, todo potestad, toda autoridad, todo dominio, todo señorío tiene nuestro Señor. Cuando Dios, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando el enemigo viene y nos hace guerra y se levanta contra nosotros, y la mera verdad sí se levanta contra nosotros, y viene y nos hace algo en nuestras vidas, ¿verdad? Se levanta contra nosotros y básicamente, entre comillas, se sale con la suya.
Que nunca se nos olvide que todo está dentro del control absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Satanás no puede hacernos nada, a ninguna persona no puede hacerle nada si Dios no lo permite. Una vez hice un estudio acerca de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios. Las tragedias, las desgracias, las enfermedades, cosas en nuestras vidas no son la voluntad de Dios. Las cosas que Satanás se levanta, y como el ejemplo que tenemos en el libro de Job, todo lo que Satanás le hizo a Job, estuvo dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios le permitió que hiciera lo que le hizo a Job. No fue la voluntad de Dios, pero Dios le permitió a Satanás que él hiciera las cosas que le hizo a Job. Sí. Entonces, verdaderamente todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todas las cosas la tiene Jesucristo. Aún de las cosas que Dios le permite al enemigo que le haga a las personas, están dentro de el dominio perpetuo que Jesucristo tiene. Él no puede hacer más de lo que Dios no le permita. Yo tuve una experiencia cuando falleció mi hermana, fui a ministrarle y tuvimos una experiencia, yo y la hermana Elena, tía Elena misionera, una cosa tremenda. Ahí tengo el testimonio con ella. Tuvimos una batalla, el Señor nos mostró muchas cosas. La última noche que estuvimos ahí, estuvimos quemando muchos periódicos que mi madre tenía ahí en su casa, del periódico La Extra, y en esos periódicos pura muerte, puro decapitado, puro gente despedazada, balaceados, tirados en las calles, así, yo no sé, pero ahí es una mafia, son ellos mismos los secuestradores y los homicidas, los matones que hacen esas cosas, son ellos mismos los que trabajan ese periódico. Es un negocio redondo. Porque cada casualidad que antes de que lleguen las autoridades, ellos siempre están ahí, cuando el cuerpo está tirado, cuando está fresquecito, cuando no ha llegado nadie, no ha llegado la policía, no ha llegado nada, y estas personas están ahí siempre. Pues le quemamos bastantes periódicos, la mera verdad, a mi madre. Eran 3 bolsas de basura grandes, de esas negras, pero yo creo un tanto así de periódico en cada bolsa, bastantes. Toda la noche nos aventamos quemándolos. Después de haber orado en la casa de mi madre, la ungimos con aceite por donde quiera, oramos, pusimos manos en las paredes, le pedimos a Dios que cualquier maldición que la gente, los vecinos, cualquier persona que haya haber maldecido la casa y la vida de mis padres, de mi familia, que el Señor la rompiera. Y oramos por la casa. Cuando estábamos quemando los periódicos estos en la calle, a mí me daba miedo porque ya era en la noche, la mera verdad, y digo, no vaya a ser que suban los malhechores estos, los que asaltan, los que matan, los que andan tan perdidos en su vida de pecado y de muerte. Y entonces estábamos ahí, y después llegó un muchachito ahí, se acercó, estaba platicando y se arrimó y se sentó así en la banqueta. Cuando se iba sentando nos dice: yo soy el mismo demonio, dice, tengo poder para matarlos, nos decía. Y yo decía, what? El Señor nada más no me permitió hablar nada, simplemente me puso en mi corazón que escuchara solamente. Ve y escucha, no digas nada,
no hagas nada, solo ve y escucha. Cuando se va sentando el muchacho así en la banqueta, estuvo hablando con nosotros, era un conocido de mi hermano. Pero cuando se va sentando y se va agachando así para la banqueta, dice, yo soy el mismo demonio, dice, tengo poder para matarlos, dice, pero no me dejan, y se hace así, se agachó así, se hizo a un lado, dice, pero no me dejan, dice. Cuando lo hizo así, sentí una paz absoluta, no miré nada, ¿verdad? ¿Para qué voy a decir? Pero me imaginé que el ángel del Señor estaba ahí con su espada desenvainada así, y te me sientas ahí. Y comenzó a decir tantas cosas este muchacho, pero no era el muchacho, era Satanás mismo. Porque nos decía, ¿qué quieren que yo haga? Y bueno, y ahí entiendo, yo comprendo que es verdad esta, que toda potestad, toda autoridad, todo principado, todo poder, todo señorío lo tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los demonios tiemblan al escuchar el nombre de Cristo, y cuando nuestra vida verdaderamente la tenemos firme en Cristo, los demonios retroceden. Cuando verdaderamente declaramos la sangre de Cristo y verdaderamente nos hemos arrepentido y verdaderamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados y el Espíritu del Dios vivo mora en nosotros, los demonios retroceden. ¿Sí? Satanás no soporta que un creyente verdadero en Cristo, que esté en Cristo, pronuncie el poder de la sangre de Cristo. Le retienen los oídos y se dobla y se va, se aleja. No soporta eso. Pero si nuestra vida está mediocre, nos hace lo que les hizo aquellos exorcistas allá del libro de los Hechos, que les decían al endemoniado, ¿verdad? Os conjuro que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y los demonios les pusieron una revolcada y los mandaron desnudos. Así es la vida del que verdaderamente no está en Cristo, y hasta le hablan a Satanás y lo echan fuera de las iglesias, y bueno. Pero bueno, creo que terminamos el capítulo 2. Sí. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, a la iglesia. Aquí esta palabra iglesia, acuérdense, no es una religión, no es un sistema religioso, no es lo que vemos hoy en día. Por más de 2000 años el evangelio se ha predicado. Y han entrado tradiciones, costumbres religiosas, que cuando vemos un edificio que tiene una cruz, nos referimos a ese lugar como la iglesia. Oh, mira, ahí está una iglesia. No, si no hay ningún creyente ahí, si no hay ninguna persona ahí, es un edificio, solamente es un templo de adoración. La iglesia está cada quien en su casa. Pero donde 2 o 3 personas se congregan en su nombre, ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia, acuérdense, la iglesia en su sentido original, en su idioma original, la iglesia es eclesia, que quiere decir llamar fuera o los llamados fuera. Llamar fuera o llamados fuera, esa es la palabra iglesia. Entonces, la palabra iglesia la iglesia es toda persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del evangelio. Porque el evangelio es predicar el arrepentimiento, arrepiéntete, ¿sí? Y somos llamados fuera de esa vida de pecado y de muerte en la cual no le agrada a Dios, en la cual deshonramos a Dios. Esa es la palabra iglesia. Y Jesucristo dice aquí que Dios lo puso, le sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo.
Sí, y la plenitud de Cristo llena todo. Sí, la plenitud de Cristo debe de llenar nuestras vidas. Por eso debemos de vivir una vida llenos de gracia, llenos del convencimiento de la verdad de quién es Dios, de quién es Jesucristo, lo que tenemos en Él y sobre todo de la verdad de qué es nuestra vida sin Cristo. La verdad de qué es nuestra vida sin Cristo, la verdad de esa vida con la cual hemos deshonrado a Dios en otro tiempo. Que eso nunca se nos olvide, que esa naturaleza aquí está todavía. Creo en Cristo, gloria a Dios. Jesucristo me perdonó, Jesucristo me limpió, me lavó de mis pecados con su sangre, gloria a Dios. Pero esa naturaleza humana con la cual deshonramos a Dios, viviendo en el pecado y la muerte, aquí la tenemos en este viejo hombre viciado a desobediencia, a pecar contra Dios. Por desgracia, muchos cristianos nos descuidamos y pensamos que somos invulnerables ya a pecar o a desobedecer a Dios. Pero esta carne le das tantita rienda suelta y se destrampa en una vida que deshonra a Dios, en una vida que no agrada a Dios. Porque esta carne está vendida a desobediencia y hasta que no sea redimida verdaderamente, ya que sea transformada y glorificada a la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo en ese cuerpo glorificado, vamos a tenerla atada a nosotros. Y ya es cuestión de nosotros si la sujetamos por medio del Espíritu Santo a la obediencia de Jesucristo o la dejamos que siga vendida a desobediencia a la cual fue sujeta por la influencia de Satanás, la seducción de Satanás que la sujetó a desobediencia. Y el asunto ya es de nosotros, si le damos rienda suelta o la refrenamos con el poder del Espíritu Santo y con la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Concluimos aquí. Sí. Pues ese Cristo que es la cabeza de la iglesia dice en el capítulo 2, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y ese príncipe de la potestad del aire no es otra cosa más que la influencia de el enemigo que seduce al hombre a pecar contra Dios. Satanás sabe que aunque seamos creyentes, aunque creemos en Cristo, sabe que esta carne está sujeta a desobediencia. Sí, a esa vida de pecado y de muerte. Por eso debemos de vivir una vida llenos de gracia y de verdad. Debemos de estar convencidos de la verdad de quién es Dios, de la verdad de quién es Jesucristo y de la verdad, sobre todo, de la verdad de la desobediencia de esta carne de pecado y de muerte. Padre bendito, gracias Señor, te damos Señor en esta mañana Señor. Gracias por tu palabra Señor, gracias porque tú eres bueno Señor. Verdaderamente, Señor, eres maravilloso, Señor. Gracias, gracias. Señor Jesús, yo te pido, bendito Dios, que nos des doble porción de tu Espíritu. Que nos guíes, bendito Dios. Que nos convictes verdaderamente de todas las áreas que no te agradan de nuestra vida, Señor. Porque sí hay áreas que no te agradan en nuestras vidas, Señor. Y si decimos que no tenemos áreas que a ti no te agradan, Padre, mentimos, bendito Dios, y la verdad no está en nosotros. Hay áreas en nuestras vidas, hay pensamientos, hay, Señor, deseos ocultos en el corazón, Señor, frutos verdaderamente de esta naturaleza caída, de esta vida, Señor, de pecado y de muerte, Padre. Te pido, Señor, que
a través de tu gracia, Señor, esa influencia divina tuya nos convicte de esas áreas, Padre, y las repudiemos, que nos des la fuerza, nos des el poder, Señor, por tu preciosa sangre, para vivir, Señor, unas vidas verdaderamente santas delante de ti, Señor, en temor y temblor, Padre, guardando, Señor, con temor nuestra salvación, Padre, porque podemos caer, aún estando en Cristo, Señor, podemos, Señor, desviarnos, podemos irnos de vuelta a esa vida de pecado y de muerte, Señor, la cual tú, Señor, tú nos das el poder para ser libres, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor. Pero debemos de estar verdaderamente en ti, para que si estamos en ti, el Hijo verdaderamente nos hará verdaderamente libres, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos convicte, Señor, de que aún estando en Cristo, aún creyendo tu palabra, Señor, estamos en esta carne, Señor, de desobediencia, Padre. Estamos, Señor, aún, Señor, con el enemigo, Señor, que nos quiere, siempre anda como león rugiente queriéndonos seducir, queriéndonos sujetar de vuelta a la esclavitud, queriéndonos, Señor, hacer que caigamos, Señor. Por eso, Señor Jesucristo, tú en el Padre Nuestro nos dices, Señor, que no nos dejes caer en tentación. Debe de ser nuestra oración, Señor, estar conscientes de que podemos caer en tentación y de que caemos, Señor. Pero sé, Señor, que si estamos verdaderamente en ti, cuando te fallamos, Señor, volvemos, Señor, a clamar a ti y venimos a ti pidiéndote perdón, Señor. La diferencia de la gente que no quiere nada de ti, Señor, que no reconoce su vida de pecado, no te pide perdón, Señor. En cambio, tu pueblo, Señor, cuando te fallamos, doblamos rodillas y clamamos a ti, te pedimos perdón, Señor, y reconocemos verdaderamente, Señor, que somos carne, Señor. Aún estamos en este cuerpo, Señor, en esta carne, Señor, y debemos de hacerla morir, Señor, crucificándola en la cruz de Cristo, Señor. Hacer morir, pues, Señor, las obras de la carne con el poder de tu Espíritu Santo. Es lo que te pedimos, Señor, que tú obres y te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Convéncenos cada día, Señor, convéncenos, Señor, de que somos carne, Señor. De que esta carne, Señor, aún no ha sido redimida, Señor, para que no estemos, Señor, verdaderamente confiados, Señor, en que estamos firmes en ti, porque esta carne es débil, Padre. Ayúdanos a que nuestra vida verdaderamente llevemos frutos del Espíritu Santo y no frutos de la carne, Señor. Frutos, bendito Dios, en nuestras vidas, que te den la gloria y la honra a ti, Señor. El reconocer nuestra vida de pecado, Señor, y pedirte perdón, te da la gloria a ti, Señor, porque reconocemos, Señor, tu amor, conocemos tu perdón, conocemos tu gracia, conocemos, Señor, que verdaderamente nos has amado y nos has perdonado por medio de la sangre de Cristo, Señor. No permitas, Señor, que tu iglesia siga débil. No permitas que el enemigo venga a seducirnos, Señor, a desobediencia y a pecar contra ti. Muéstranos las áreas de nuestra vida, las cuales no te dan la gloria y la honra a ti, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Ok, a ver qué tenemos. Bueno, Dios les bendiga ricamente y aquí estamos. Vamos a ver que sí, amén. El soplo en Adán fue el espíritu de vida, gloria al que vive. Ahí está el nombre que es sobre todo nombre, amén, gloria a Dios. La oración tiene poder, amén, gloria a Dios. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Bonita enseñanza. Dios lo guarde. Me ha sido de mucha bendición. Amén. Gracias. Cuídense, Jorge y Sofía.
Sigamos orando unos por otros. Aleluya. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Gloria a Dios. Eres glorioso, maravilloso, eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque cada día nos hablas por tu palabra. Ayúdanos, Dios, renuévanos cada día. Amén. Dios guarde su entrada y su salida. Saluditos a su amada esposa. Gracias, bendiciones. Creo que sí nos está mirando ahorita. Gracias, bendiciones. Y bueno, voy a concluir aquí para el que subo, que el que estoy grabando aquí lo termine, ¿verdad? Gracias y ahorita vamos a las oraciones. Ya terminamos, gracias a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en todos nosotros, amén, y que sigamos creciendo en la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios. El libro de Efesios, la mera verdad, es un libro muy profundo, tiene mucha doctrina, tenemos que considerarla y reflexionarla y meditarla. Que Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bye.